Bienvenidos a esta lección. Esta lección es muy importante porque vamos a aprender cómo hacer preguntas. Quiero hacer una aclaración. Cuando se usa el verbo to be, jamás se puede usar la construcción con do o con does, que les voy a enseñar hoy. ¿Ok? Todo lo que vamos a aprender hoy no aplica para cuando uno quiere preguntar con el verbo to be. En otras palabras, si uno quiere preguntar, ¿cómo estás? Usa el verbo to be. No se puede usar do o don't. Si uno quiere decir, ¿estás en París? No se puede usar do o don't o does. Si uno quiere decir, ¿te gusta el té? No estamos usando el verbo to be, ser o estar. Entonces sí se puede usar do o does o doesn't o cualquiera de esas. Bueno, vamos a empezar. What do, ¿qué? Por ejemplo, what do you do for work? What do you do for work? ¿Qué haces como trabajo? ¿En qué trabajas? What do you do for work? Se dan cuenta que hay dos do. ¿Por qué? Porque uno significa hacer, mientras que el primer do significa un auxiliar que no tiene significado de nada. Como les he dicho, no se puede preguntar sin do o does. Entonces, what do you do for work? ¿Qué tú haces por trabajo? ¿Ok? Ahora, acá viene una parte muy importante también, en el segundo ejemplo. What does she like to eat? Cuando uno formula una pregunta con does o do, cualquiera de las dos, el verbo no puede ir conjugado. Porque si uno quiere decir a ella le gusta, se dice she likes, con S, she likes. She likes. Pero si le preguntamos, por ejemplo, ¿qué le gusta a ella? No puede ir conjugado el verbo like. No se puede decir what does she likes. No se puede decir. Se dice what does she like to eat? ¿Qué le gusta comer? Entonces es un punto muy importante. Este es otro error que cometen muchos estudiantes hasta niveles avanzados. ¿Ok? Seguimos. What do you think about? ¿Qué piensas de? What do you think about? Se dan cuenta que think está no conjugado, pero en este caso no hay problema porque nos estamos refiriendo a ti o a usted, ¿no? Bueno, seguimos con where. Where do? ¿Dónde? Where does he usually eat? ¿Dónde come él usualmente? Estamos viendo que él come se dice he eats. He eats. Con S al final. Él come. Pero si yo pregunto, ¿dónde él come usualmente? Y estamos usando el auxiliar does o do, en este caso does, no se puede conjugar el verbo eat. Se dice where does he usually eat. ¿Ok? Luego tenemos, where do you study? ¿Dónde estudias? Where do I go from here? Where do I go from here? ¿A dónde voy desde acá? Ahora, ¿a dónde voy? Bueno, lo importante es que entiendan que el verbo no se puede conjugar si usamos la construcción con do o does. Ahora tenemos otros ejemplos de preguntas, cómo hacer preguntas. Por ejemplo, vamos a ver con la palabra when. ¿Cuándo? When. Por ejemplo, when does she graduate? When does she graduate? When does she graduate? ¿Cuándo se gradúa? Estamos viendo que el verbo graduate, cuando se conjuga con ella, o sea, ella se gradúa, se dice she graduates, con S, she graduates. She graduates. Pero si estamos preguntando con do o does, no puede conjugarse. Entonces se va la S. When does she graduate? ¿Ok? El mismo caso para when does he start school? When does he start school? ¿Cuándo empieza él la escuela? Él empieza, se dice he starts. He starts. Con S. Pero cuando preguntamos, tiene que irse la S, ya que el verbo no puede ser conjugado. Solo se conjuga el auxiliar, en este caso, does. Luego seguimos. When do you want to celebrate your birthday? When
do you want to celebrate your birthday? ¿Cuándo quieres celebrar tu cumpleaños? Vamos a ahora hacer preguntas con why. ¿Por qué? Why does she study so much? Why does she study so much? ¿Por qué ella estudia tanto? El verbo to study, cuando se conjuga en la tercera persona, o sea, ella, se dice she studies. Studies. Con ES al final. She studies. She studies. Pero como hemos dicho que no se conjuga el verbo cuando se usa el auxiliar does o do, simplemente se dice el verbo en su forma original. Why does she study so much? Seguimos. Why do you have to be so childish? Why do you have to be so childish? ¿Por qué tienes que ser tan infantil? El último ejemplo que tenemos aquí es why does she think that? El mismo caso, estamos hablando de la tercera persona. She thinks. Ella piensa, she thinks. Pero cuando preguntamos qué ella piensa, como usamos un auxiliar, does, el verbo think no se conjuga. Entonces se dice why does she think that? ¿Por qué ella piensa eso? Por último tenemos la palabra how. ¿Cómo? How do you have so much time? ¿Cómo tienes tanto tiempo? How do you have so much time? How does she do it? 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 ¿Cómo lo hace? Me refiero a ella. ¿Cómo ella lo hace? Ya sabemos que ella hace se dice she does. Pero cuando estamos usando el auxiliar does, tenemos que no conjugar el verbo do. ¿Ok? Entonces esta sí es un poco complicada. How does she do it? Porque acá tenemos dos palabras que son iguales. Do, en la tercera persona es does. Pero en este caso es un auxiliar porque yo lo he dicho muchas veces que no se puede preguntar en inglés si no se usa el auxiliar, que no significa absolutamente nada. No tiene significado. Es simplemente una palabra que se tiene que usar para preguntar. Pero el otro, do, es la acción, hacer. Entonces, how does she do it? ¿Cómo ella lo hace? ¿Hace eso? ¿Ok? Luego tenemos, how does he play so well? How does he play so well? ¿Cómo él toca tan bien? O puede ser jugar también. ¿Cómo él juega tan bien o toca un instrumento? No puede ser también. He plays es él toca o él juega. He plays. Pero si estamos preguntando, no se usa la S. How does he play so well? Entonces, tenemos una pequeña fórmula. Tenemos un pronombre interrogativo que en inglés se dice question word, más el do o does más el verbo sin conjugar. ¿Ok? Esa sería la fórmula para poder preguntar algo que no incluya el verbo ser o estar. Cuando incluye el verbo ser o estar es otra construcción. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo y no se olviden de suscribirse para más lecciones. Nos vemos y gracias otra vez. Bye bye.